Bien, continuamos ya con el capítulo segundo, después de haber visto la parte más histórica, que creo que este es el capítulo que tiene realmente más interés, porque aquí va a aparecer un poco la naturaleza del sensus fidei fidelis. Y aquí dice que va a utilizar argumentos y categorías ofrecidos por la teología clásica, diríamos, aquí vamos a encontrarnos ya con un mínimo de racionalidad, tampoco veremos que va a ser para tirar cohetes, pero algo sí se va a decir. Dice que la comprensión bíblica de la fe es más amplia, la comprensión clásica, se está refiriendo aquí a Santo Tomás, pone de relieve un aspecto esencial, la adhesión de la inteligencia a través del amor a la verdad revelada. Aquí ya empieza a no ser muy preciso, la adhesión de la inteligencia a través del amor, porque acordaos que en la fe hay un pius credulitatis affectus, pero que no se identifica con la caridad, porque se puede perder la caridad y sin embargo no perder la fe. En cualquier caso, vais a ver que, o sea, aquí sí que la cosa se va a presentar con un poquitín más de precisión. Habla de que el sensus fidei fidelis, o sea, el sentido de la fe en sentido propio, es una especie de instinto espiritual que permite al creyente juzgar espontáneamente si una enseñanza particular o una práctica está en conformidad o no con el Evangelio y con la fe apostólica. Está intrínsecamente vinculada a la propia virtud de la fe, fluye desde la fe y es una propiedad de ella. Aquí hace referencia en el 62, presupone la virtud de la fe, hace falta el acto inicial de la fe, pero claro, aquí tendría que haber dicho, luego lo va a decir en cierto modo, que tiene que ver tiene que ver con la caridad, y fijaos que aquí es donde había que hablar de los dones del Espíritu Santo, porque no es simplemente la virtud de la fe. La virtud de la fe te lleva a afirmar digamos, lo que está revelado. Y dice que en efecto no es como un instinto, porque no es el resultado de una deliberación racional, sino es más bien una forma de conocimiento espontáneo y natural, un tipo de percepción. Tampoco es que esto sea muy preciso, un tipo de percepción. Fijaos que aquí el problema es que está hablando de instinto, pero nunca dice en qué consiste un instinto. Un instinto en el animal es algo que le lleva a una reacción ante determinada cosa que ha percibido. O sea, primero viene la percepción y como consecuencia de la percepción viene la respuesta instintiva. El ejemplo más claro, una oveja percibe la forma del lobo e instintivamente huye, sale corriendo del lobo. Eso sería una reacción instintiva. En este caso, que hablamos del instinto como un discernimiento, bueno, al lobo se puede aplicar. Claro, si la oveja ve una roca y al mismo tiempo ve un lobo, si ve una roca no sale corriendo, si ve un lobo sale corriendo, con lo cual distingue el lobo de la roca, porque sabe que el lobo le hace daño, se la va a comer, mientras que la roca en principio no le va a hacer nada. Pongamos otro ejemplo que tiene todavía más que ver, solo que sería con una asimilación, diríamos, vegetativa y nutritiva, que no con una asimilación de conocimiento, como sería el caso de la fe. Una oveja o una vaca es capaz de distinguir entre una hierba que le es nutritiva y una hierba que no va a poder digerir y que le va a hacer mal. ¿Por qué es capaz de distinguir y ese instinto no va a fallar? Pues muy sencillo, porque si no distinguiera se comería una cosa que le envenenaría y se moriría, con lo cual si se muere, adiós oveja o adiós vaca y adiós instinto, con lo cual no iba, digamos, no iba a funcionar más. Obviamente, tú desde fuera de la oveja puedes tratar de engañarla y poner alguna cosa que se parezca para que se lo coma. A veces funcionará, a veces no funcionará, pero ya es una cosa que se está haciendo tú artificialmente. Por eso fijaos que el instinto en cuanto tal no se equivoca para su operación propia. Otra cosa es que tú cambies completamente las cartas del juego y artificialmente lo cambies. Por eso fijaos, en la naturaleza no hay ningún animal, se entiende, en una situación normal, que no esté ni gordo ni delgado. Para que tú engordes a un animal tienes que intervenir artificialmente, pero entonces ya estás cambiando el orden. Mientras que si el animal con su instinto está en aquel conjunto de circunstancias que permite que exista ese animal, el instinto no se va a equivocar. Otra cosa es que tú alteres artificialmente esas circunstancias, o bien por un fenómeno natural queden alteradas las circunstancias, el animal ya no pueda comer, se muera y adiós animal, pero digamos eso quiere decir que desaparece una especie y vuelve a aparecer otra. Pero en la medida en que una especie está
en su nicho ecológico, en su contexto en el cual se mueve, el instinto no va a fallar, porque repito, en el momento en que el instinto fallara, el animal dejaría de existir, con lo cual ya no nos plantearíamos el tema del instinto. O sea que el instinto, como veis, y luego en sus explicaciones se tiene muchísimo que ver con sistemas dinámicos que logran cierta estabilidad, aunque no estén en un equilibrio termodinámico. Esto en las obras de Basti podéis leer un montón de cosas. O sea, un instinto propiamente es eso, una tendencia que se da en un determinado contexto para alcanzar algo que es necesario para que aquella realidad que posee el instinto pueda desarrollarse y pueda subsistir. Entonces, claro, lógicamente no es una deliberación racional. Y dice que el sensus fidei fidelis surge por la connaturalidad de que la virtud de la fe establece entre el sujeto creyente y el auténtico objeto de fe, o sea, la verdad de Dios revelada en Cristo. Lo que pasa es que aquí, para que se dé, vamos a leer este texto, porque aquí es donde quizás sería el texto más denso de toda esta parte, aunque también hay que hacerle matices. En términos generales, la connaturalidad se refiere a una situación en la que una entidad A tiene una relación con otra entidad B tan íntima que A participa de las disposiciones naturales de B como si fueran suyas propias. O sea, fijaos, es lo de la oveja. La oveja tiene que comer esa hierba, y esa hierba es connatural a la oveja, porque si no hay hierba no hay oveja. La connaturalidad permite una particular y profunda forma de conocimiento. Por ejemplo, en la medida en que un amigo se une a otro, él o ella se hace capaz de juzgar de forma espontánea lo que conviene al otro porque él o ella comparte las mismas inclinaciones del otro y, por tanto, entiende, por connaturalidad, lo que es bueno y malo para el otro. Fijaos que este ejemplo no es del todo adecuado, porque cuando entra la amistad, entra multitud de cosas que tienen que ver con la libertad, mientras que si hablamos de un instinto no es libre, va automáticamente a su objeto. Es cierto que al conocer y amar a otro, ya entonces, diríamos, haces tuyo lo que es del otro, sí, pero para este tema del conocimiento no es tan adecuado. Es este un conocimiento, en otras palabras, de un orden diferente al conocimiento objetivo, que procede de la vía de la conceptualización y del razonamiento. Es un conocimiento por empatía, o un conocimiento del corazón. Aquí de nuevo tampoco es que esté muy acertado el asunto, porque cuando tú hablas del conocimiento a partir de los hábitos, o sea, a partir de luego va a hacer referencia al ejemplo aristotélico de que alguien que tiene la castidad conoce por connaturalidad lo que es coherente con la castidad. Y luego poner el ejemplo de la oveja o de la vaca. La vaca, por su instinto, conoce aquellas hierbas que son coherentes para que pueda mantenerse su ser vaca. Si tú tienes el hábito de la castidad, también vas a captar aquellas cosas que son coherentes para el hábito de la castidad, porque si no las captaras perderías el hábito de la castidad. Es una cosa tan sencilla, como esta. Pero fijaos que da la sensación como si en este conocimiento no hubiera una conceptualización. Por supuesto que lo hay. Lo que pasa es que te va a llevar, digamos, donde aparece el aspecto instintivo, es que tú vas a afirmar una proposición que de otro modo no afirmarías. Solo que lo que te mueve a afirmar esa proposición ya es el Espíritu Santo que actúa de una manera, por así decir, instintiva. O sea, tú tienes ya el hábito de la fe. Tienes además los dones del Espíritu Santo, especialmente el de ciencia y el de inteligencia. Entonces, ante una proposición que se te presente, que obviamente contiene conceptos, tú te vas a ver movido a afirmarla frente a otra proposición que sea contradictoria respecto a esa. Y son dos proposiciones que a partir de un mero análisis racional serían indecidibles. O sea, desde el punto de vista de la razón tú no puedes establecer claramente si es una o si es otra. Mientras que aquí el Espíritu Santo es el que te mueve para aceptarla. Obviamente va a haber argumentos en un sentido y en otro. O sea, la dificultad de todo esto, como veis, es que uno puede moverse a aceptar una proposición o a aceptar otra proposición, o bien por el Espíritu Santo, o bien porque le caiga simpático el que le ha dicho, o bien porque le guste el color del libro en el que está escrito. O sea, pueden intervenir ya una cantidad enorme de cosas. Esta es la cuestión por la cual, digamos, lo del sensus fidei
por supuesto que existe, pero la dificultad es, ¿yo ahora me estoy moviendo por el sentido de la fe o me estoy moviendo por otra cosa? Y aquí profundiza un poco con el tema de que las virtudes connaturalizan a su sujeto, es decir, al que las posee para su objeto, para un cierto tipo de acción. Aquí, de nuevo, me da la sensación de que por querer explicar sujeto y objeto están liando un poquitín las cosas. Fijaos, habla el ejemplo, lo va a entender, ya por fin empieza la terminología un poquitín más seria de hábito. Lo que se entiende por virtud aquí es la disposición estable, o habitus, de una persona de comportarse de una determinada manera, ya sea intelectual o moralmente. La virtud es una especie de segunda naturaleza, por la cual la persona humana se construye a sí misma actualizando libremente y de acuerdo con la recta razón los dinamismos inscritos en la naturaleza humana. La virtud, por lo tanto, otorga una definitiva y estable orientación a la actividad de las facultades naturales, las dirige a comportamientos que la persona virtuosa logra, en adelante, de forma natural, con facilidad, dominio y gozo. Bien, aquí la nota la 63, cita el Catecismo, que la idea de fondo es la de Santo Tomás, y estaba en Aristóteles. Claro, como la virtud te da una segunda naturaleza, o sea, el conjunto de hábitos como un enriquecimiento de la naturaleza, funcionan con ese mismo tipo de causalidad, o sea, esa nueva configuración te lleva a una determinada tendencia. Es un poco la idea, igual que en la vaca, la configuración que tiene por el instinto le lleva a un determinado tipo de hierba y distingue una hierba de otra, porque si no, no habría vaca, si no se habría muerto y no habría ni configuración, ni instinto, ni nada. Aquí sucede lo mismo. Cuando tú tienes esa configuración, tiendes a algo que es coherente contigo. Lo que pasa es que esta configuración es estrictamente sobrenatural y por eso se podría hablar de un instinto espiritual. Aquí cita al Vaticano II, pero podría citar muchísimo más a Santo Tomás. Pone el ejemplo además de lo de la castidad que está tomado de Aristóteles. Fijaos cómo habla de lo de este tema. Toda virtud tiene un doble efecto. Primero, inclina naturalmente a la persona que la posee hacia un objeto, un cierto tipo de acción, y, segundo, espontáneamente distancia a la persona de todo lo que es contrario a ese objeto. Por ejemplo, una persona que ha desarrollado la virtud de la castidad posee una especie de sexto sentido, un tipo de instinto espiritual, 64, que le permite discernir la forma correcta de comportarse, incluso en las situaciones más complejas. Bien, aquí la cita es de Santo Tomás, esto es de la parte del Tratado de la Prudencia, creo recordar. Con lo cual, digamos, es la misma virtud que tiene ese aspecto de enriquecimiento de naturaleza o de segunda naturaleza, la que te lleva en una determinada dirección. Percibiendo espontáneamente aquello que es apropiado hacer y aquello que ha de evitarse. Una persona casta, por tanto, adopta instintivamente la actitud correcta, donde el razonamiento conceptual del moralista podría conducir a la perplejidad y a la indecisión. Ahí es donde sale, disculpa, antes era del Vaticano II, de Perfecte Caritatis, esto se refiere propiamente a Santo Tomás, del Tratado de la Prudencia. O sea que veis que aquí está hablando del sensus fidei como la forma que el instinto es la forma que el instinto que acompaña a cada virtud toma en el caso de la virtud de la fe. Pero claro, aquí, repito, lo que está haciendo falta, y va a hacer referencia después, es al tema de las otras virtudes. Porque no basta simplemente la fe, sino que tiene que ser la fe que actúa por la caridad, la fe formada. Aquí habla de la participación de las cosas divinas y a partir de esa participación de la naturaleza divina reacciona instintivamente ante aquello que se ajusta o no se ajusta a su naturaleza. Quizá este sea el párrafo más preciso de todas estas cosas. Por medio de la gracia y de las virtudes teologales, los creyentes se convierten en partícipes de la naturaleza divina, 2p 1,4, y son, de alguna manera, connaturales a Dios. Como resultado, reaccionan espontáneamente sobre la base de esta participada naturaleza divina, de la misma manera en que los seres vivos reaccionan instintivamente ante aquello que se ajusta o no a su naturaleza. Bien, probablemente este sea el texto más preciso, pero claro, habría que recordar
que para todo esto no basta simplemente la virtud de la fe, sino que aquí intervienen los dones del Espíritu Santo, que es a los que Santo Tomás aplica propiamente el término de instinto. Bien, y recuerda que a diferencia de la teología, que puede ser descrita como scientia fidei, el sensus fidei fidelis no es un conocimiento reflexivo de los misterios de la fe, que despliega conceptos y utiliza procedimientos racionales para alcanzar sus conclusiones. Es más bien una reacción inmediata y espontánea, comparable al instinto vital o a un tipo de aptitud natural, aquí no entiendo esta palabrita de dónde la han sacado porque no tiene nada que ver con Santo Tomás, por la cual el creyente se aferra espontáneamente a lo que conforma la verdad de la fe y rechaza aquello que es contraria a ella. Sí, está haciendo esta cita de Meller, pero claro, siempre estamos hablando de proposiciones o de comportamientos y de alguna cosa concreta. Y por supuesto, en ese sentido, el sensus fidei es infalible, la fe teologal en cuanto tal tampoco es tan infalible. El problema es que, y aquí viene, en el universo mental del creyente, intuiciones correctas del sensus fidei pueden estar mezcladas con varias opiniones puramente humanas o con errores vinculados con los estrechos límites del contexto cultural concreto. Pensad, por ejemplo, que si esto pasa incluso en los místicos, me recordaba San Juan de la Cruz, uno puede tener una experiencia mística y luego cosas que se le ocurren pensar que dependen de esa experiencia mística, cuando no, dependen de otra cosa. Lo veíamos tan mucho en la clase pasada. Y luego habla vuelvo a insistir, en la virtud de la fe, pero que, repito, haría falta hacer referencia al tema de la caridad. Bueno, así aquí habla, esta virtud es una disposición interior impulsada por el amor, pero tendría que decir que es la caridad, es el amor a Dios con amor de caridad. Y de nuevo, como veis, el tema de los dones del Espíritu Santo falta bastante. Bien, obviamente cuanto más se desarrolla la virtud de la fe, más se desarrolla este sensus fidei, y aquí por lo menos aparece ya la terminología de la fides formata, que es la fe apoyada en la caridad. Y por tanto la intensificación de la fe en el creyente depende particularmente del crecimiento en él de la caridad, y por tanto el sensus fidei fidelis es proporcional a la santidad de la vida del creyente. O sea, aquí están dichas estas cosas, pero como veis, dando toda una serie de vueltas que se podría haber dicho, como siempre, con mucha más facilidad, utilizando la terminología de Santo Tomás. Y aquí habla por fin ya de los dones del Espíritu Santo, que les conduce a una comprensión mayor de las cosas de fe con toda sabiduría e inteligencia artificial. Y por eso dice que las virtudes teologales alcanzan su medida plena en la vida del creyente solo cuando el creyente permite que el Espíritu Santo le guíe, y lo de los dones del Espíritu Santo como esas disposiciones para que el Espíritu Santo actúe en la base del creyente. Los dones de inteligencia y conocimiento. Conocimiento sería el don de inteligencia y ciencia. Hace aquí referencia a la 76, los dones del Espíritu Santo, y aquí la referencia pues a la suma de teología de Santo Tomás. Pero ya veis toda la cantidad de vueltas que se ha dado para llegar a esto, que era lo primero que había que haber dicho, y en 10 páginas se podía haber dicho todo este tipo de cosas. Y obviamente, o sea, pueden ayudar tanto aquí laicos, clérigos, a los dones del Espíritu Santo, ya veíamos que son comunes a todos. Y este es el centro del documento, ¿eh? O sea, esto es lo más importante que va a decir, que repito, cualquiera que conociera la teología de los dones del Espíritu Santo ya lo sabe. Ahora van a venir una cantidad enorme de aplicaciones prácticas, de casos históricos, de otro tipo de cuestiones, pero lo fundamental es lo que se ha dicho hasta aquí. Luego hablará de manifestaciones. Por ejemplo, discernir si una enseñanza particular o práctica que ellos encuentran en la Iglesia es coherente con la fe verdadera, distinguir en lo que es predicado entre lo esencial y lo secundario, determinar y poner en práctica el testimonio de Jesucristo en su contexto. Claro, por eso os digo que aquí está mezclando una cantidad de cosas, porque aquí sí podríamos hablar de un tipo de don, de otro, de cómo interviene, porque para algunas cosas, para la práctica, es más la virtud de la prudencia y el don de consejo, que no el don de ciencia y sabiduría. Pero bien, la idea de necesidad de el examinar los espíritus, como recuerda también aquí la cita de San Juan,
Los creyentes pueden, o sea, también pueden percibir esa falta de armonía entre una enseñanza o práctica y la auténtica fe cristiana que viven. Bien, tampoco es que aquí, ya digo, añada mucho más. De nuevo hay más citas de Santo Tomás. Fijaos, Santo Tomás, esta referencia que creo que la habíamos visto al hablar del magisterio, pero es interesante. El hábitus de la fe posee una capacidad por la cual, gracias a ella, el creyente es prevenido de dar asentimiento a aquello que es contrario a la fe, como la castidad le da protección respecto a lo que es contrario a la castidad. O sea, como veis, insiste una y otra vez en la cuestión de los hábitos, y por eso lo que habría que haber profundizado teológicamente es la noción de hábito, pero para eso hay que comenzar. ¿Cómo actúa? Diríamos un instinto, digamos en un animal, ahí no hay hábitos, ahí simplemente tienes el instinto. ¿Cómo actúa? Diríamos, y para esto hay que profundizar mucho en la noción de tendencia, en la noción de forma, en la noción de interacción entre la sustancia y el ambiente, o sea, ahí es donde habría que haber profundizado, porque como veis aquí, es que no está, o sea, las únicas cosas que está diciendo con más profundidad son estas citas de Santo Tomás y el tema de los dones del Espíritu Santo que hemos visto antes. Lo demás es como estar aproximándose a esto, pero por supuesto no haber avanzado más. Y luego explica que los creyentes incluso pueden negar el asentimiento a la enseñanza de sus legítimos pastores si no reconocen esa enseñanza la voz de Cristo. Y hace aquí referencia a un texto que habíamos visto al hablar del magisterio, cuando un creyente no debe dar asentimiento a un prelado que predica contra la fe. Pero fijaos que aquí, por supuesto que interviene el sensus fidei, pero también interviene la misma virtud de la fe. O sea, me explico, el creyente sabe por el catecismo que que Jesucristo es Dios. Si el obispo no cree que Cristo sea Dios y dice que Cristo es un mero hombre, por supuesto que ahí interviene el sensus fidei, pero también es la misma virtud de la fe en cuanto que comparas una enseñanza con otra. O sea, ahí eso no tiene que actuar ni de manera instintiva, ahí sí que es una comparación racional. Tú tienes la proposición, Cristo es verdadero Dios. El obispo le dice, Cristo no es verdadero Dios. Obviamente la rechaza, pero ahí simplemente es la comparación entre dos proposiciones. O sea, que para algunas cosas de estas, a lo que aquí se refiere Santo Tomás, por supuesto que vale el tema del instinto de la fe, del sensus fidei, pero cuando son cosas bastante gordas, y esto lo vemos por desgracia con cierta frecuencia en la Iglesia, es simplemente la comparación de una proposición por otra. Y también la cuestión si es esencial o no es esencial, o es una cosa completamente secundaria. Bueno, que ahí es curioso, dice, por ejemplo, en virtud del sensus fidei, los creyentes individuales pueden relativizar ciertas formas particulares de devoción mariana, precisamente en virtud de su adhesión a un culto auténtico de la Virgen María, o también pueden distanciarse de la predicación que mezcla indebidamente la fe cristiana con opciones políticas partidistas. Bien, tampoco estos son ejemplos que habría que precisar mucho más si quisiéramos sacar algo en serio. Tampoco es que aquí, o sea, ya os he dicho, la clave estaba en esos últimos párrafos, donde hablaba de los dones del Espíritu Santo, hablaba de la fe formada por la caridad, y ahora ya vendrá una serie de aplicaciones. Pasa a continuación el capítulo 3, el sensus fidei fidelium en la vida de la Iglesia, donde va a ser un poco aplicar lo que hemos visto antes a la Iglesia en su conjunto. Las relaciones que esto tiene con el magisterio, como el sensus fidei sirve para desarrollar la doctrina y prácticas cristianas. O sea, esto aquí, digamos, de nuevo va a dedicar un número, o sea, bastantes epígrafes, una cosa que es bastante sencilla. O sea, tienes, por supuesto, el sensus fidei, pero tienes al mismo tiempo una autoridad establecida por Cristo que en determinados momentos va a constar o sea, va a contar con el carisma de la infalibilidad, bien, pero como veis claramente no son cosas que se contrapongan porque las dos proceden del Espíritu Santo. La idea esta también es curioso, la cita esta de que la tradición que deriva de los apóstoles progresa en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo. Aquí de nuevo es la idea esta de la tradición viva, pero que de nuevo hay que precisar mucho, porque tú puedes entender la tradición como un conjunto de proposiciones, y esas son las mismas en la época de los apóstoles o ahora. Lo que pasa es que sí lo puedes comprender mejor, y sobre todo eso está en personas concretas
gracias a la ayuda del Espíritu Santo, pero como veis son cosas que convendría precisar un poco más. La idea también del, ver el sensus fidei a lo largo de la historia de la Iglesia. Es curioso esta terminología, aspectos retrospectivos y prospectivos del sensus fidei, o sea que ayuda a comprender mejor las Escrituras y te ayuda a una actuación correcta en el futuro. Es esta manía que hay un poco de jugar con palabritas que suenan igual, pero esto es que ya no va a avanzar mucho más, porque será ver los aspectos sociales o los aspectos así globales que tiene el sensus fidei en la Iglesia. Bien, ¿cómo contribuyen los laicos al sensus fidelium? Repito, es lógico, porque la virtud de la fe es la misma para todos. Vuelve a hacer referencias a conspiratio pastorum et fidelium, cuando se han dado algunas definiciones dogmáticas. Y luego aquí ciertamente la verdad es que los ejemplos que pone indicando cómo los laicos han podido ayudar a que se comprendan mejor algunas cosas, me da la sensación de que son ejemplos bastante mal traídos. Por ejemplo, dice que en el canon 20 del Concilio de Elvira se prohíbe a los clérigos y a los laicos recibir intereses, mientras que el Papa Pío VIII, al obispo de Rennes, decía que no había que inquietar a los fieles si recibían intereses. Dice que esto se debe a que ha aparecido entre los laicos en la conciencia de los laicos envueltos en los negocios, un nuevo discernimiento, debido también a una nueva reflexión por parte de los teólogos en referencia a la naturaleza del dinero. Vamos a ver, la diferencia fundamental es que la situación económica en la época del Concilio de Elvira, en el año 306, es completamente distinta de la que hay en el siglo XIX. El mero hecho de prestar dinero simplemente por prestarlo y exigir un interés sin más, eso es usura y siempre va a ser usura. Otra cosa es que, como en el siglo XIX hay multitud de instituciones que no solo tú les das el dinero para que lo guarden, sino que lo están invirtiendo, la cosa ya es completamente distinta y se complica muchísimo más. O sea, esas instituciones no existían en el siglo IV. Pero es lógico que si tú en el siglo IV arriesgas un dinero en un cierto tipo de empresa, en una compraventa o lo que sea, ese riesgo te lo tengan que compensar. Y eso era verdad en el siglo IV y en el siglo XIX. Pero hay instituciones que hacen esto en el siglo XIX que no lo hacían en el siglo IV. O sea que todo el tema de lo del préstamo con interés hay que precisar muchísimo las cosas, porque si entendemos el préstamo por el mero préstamo, ahí es ilícito pedir intereses. Ahora, otra cosa es que a los que le estás prestando tú, al mismo tiempo lo invierten, tú participas en eso, puede haber determinados riesgos, o sea, ahí la cosa se complica un poco, pero como veis, son temas enormemente complejos que no se pueden, decir, no es que aquí interviene el sensus fidelium y donde antes dije digo, ahora digo Diego, no, hay que entender bastante mejor la situación. Lo mismo cuando dice la apertura de la Iglesia hacia los problemas sociales, especialmente manifiesta en la carta encíclica del Papa León XIII, Rerum Novarum, fue el fruto de una lenta preparación en la que estaban pioneros sociales, activistas, también pensadores, que jugaron un papel de mayor relevancia. Mire usted, las cosas que decía León XIII en la Rerum Novarum respecto a la situación de los trabajadores habían sido dicho antes y con muchísima mayor precisión en los teólogos dominicos que asesoraron para las leyes de Indias en el siglo XVI, donde se decía, por ejemplo, cuáles tenían que ser las condiciones de los que trabajaban en las minas. Unas condiciones muchísimo más favorables a las que hablaron los teólogos españoles del XVI que las de la Europa del siglo XIX, y es que ahí no hubo ni pioneros sociales ni nada de este estilo, sino simplemente gente que pensaba. O sea que todo el tema también de lo de la doctrina social requeriría una reflexión enormemente amplia, porque la primera pregunta, y eso lo podemos hacer hoy perfectamente, ¿por qué lo primero que ha dicho la doctrina social es que no puede haber estados que copen el 40% o el 50% o el 60% del Producto Interior Bruto, que es por desgracia lo que tenemos ahora? O sea, estos estatalismos que sufrimos como un nuevo Leviatán, porque ahí a lo mejor eso habría que haberlo recordado. O sea que todo el tema de la doctrina social requeriría un análisis muchísimo más detallado para ver si, por ejemplo, lo que dice León XIII en la Rerum Novarum es coherente con cosas que se han dicho en los 100 años siguientes, o hay proposiciones, lo que comentábamos un poco,
cuando hablamos de esta hipertrofia magisterial, porque, repito, el campo este de la doctrina social es uno de esos que requeriría un estudio rigurosísimo y absolutamente a fondo para ver qué es lo que hay, o sea, estudiarla a fondo y no simplemente hablar de que los desarrollos son debidos al sensus fidei. Vamos a ver un poco con detalle cada una de estas cosas. Y luego lo mismo con lo del sílabus, la condena de tesis liberales en el sílabus, y luego sale la comparación con la Dignitatis Humanae. Dice, no hubiera sido posible sin el compromiso de muchos cristianos en la lucha por los derechos humanos. Mire usted, si por derechos humanos se entiende lo que deriva de la naturaleza humana, eso me vuelvo a remitir otra vez a las leyes de Indias. Otra cosa es que hay que entender correctamente qué decía el sílabus, qué quería decir liberalismo en aquella época, qué dice Dignitatis Humanae, si es coherente Dignitatis Humanae con ella misma, porque hay textos donde dice una cosa y textos donde dice párrafos en los que matiza enormemente lo que ha dicho antes. O sea que, como veis, son temas enormemente complejos, darían para una asignatura o un seminario en ellos mismos, que no puedes decir simplemente que esto ha sido simplemente el sensus fidei fidelium el que lo ha organizado. No, o sea, hay que, diríamos, esto requiere un estudio muchísimo más serio. Bien, luego el tema del sensus fidei y el magisterio, que repito, aquí de nuevo lía enormemente las cosas cuando la idea es muchísimo más sencilla. El magisterio, entendiendo magisterio en la parte más fuerte, o sea, cuando es la asistencia infalible para mantener la fe, lo que te está diciendo es que hay una asistencia del Espíritu Santo para que haya una instancia objetiva que determine de manera definitiva algo. Y como eso depende del Espíritu Santo y el sensus fidei depende del Espíritu Santo, van a coincidir. Otra cosa es cuando ya llamemos magisterio las homilías del Papa, pero eso ya vimos el otro día que no es correcto aplicar el término magisterio de esa manera tan amplia y tan indiscriminada como se hace. Y en ese sentido ya digo que no hay ninguna confrontación o problema entre sensus fidei y magisterio, porque todos provienen del Espíritu Santo. Ahora, pero hace falta que el magisterio sea magisterio, no opiniones particulares de un jerarca, y el sensus fidei sea fidei, o sea, provenga de la fe y provenga del Espíritu Santo, no provenga de los pájaros de la cabeza que haya en algunos bautizados. O sea que esa es la cuestión. Y por eso, repite, en materia de fe los bautizados no pueden ser pasivos, pero claro que no pueden ser pasivos. Si la fe es activa, por definición, tú estás moviéndote, estás pasando de la potencia al acto. Ahí tienes la actividad, estás pasando de no afirmar una cosa a afirmarla. Claro que es activa. O sea, como veis, si se tuviera claro lo que es el acto de fe y lo que es el hábito de la fe, por supuesto que son cosas activas. En todo caso, podría decir que es pasivo en cuanto que te tiene que mover el Espíritu Santo, pero te mueve el Espíritu Santo para moverte tú. O sea, no para quedarte, para quedarte quieto. Y bueno, el tema de que los fieles no solo tienen el derecho de ser escuchados, sino que su reacción ante aquello que es propuesto como perteneciente a la fe de la Iglesia debe ser considerada muy seriamente. Ya son aplicaciones concretas de cómo se realiza esto. Tiene gracia la conexión entre el sensus fidelium y el magisterio, se encuentra particularmente en la liturgia. Sería estupendo que cuando se hubiera hecho la liturgia, la reforma litúrgica, se hubiera tenido en cuenta un poquitín más lo que pidieron los fieles, porque probablemente no se hubieran hecho todas las barbaridades que se han ido haciendo. Recuerda que los fieles ejercen ese sacerdocio real en la Eucaristía, los obispos son los sumos sacerdotes que presiden la Eucaristía. Aquí, como veis, de nuevo se mantiene esa terminología tan ambigua y tan típica del concilio, que en latín es mucho más claro, porque en latín, si tú dices conficere, o sea, fabricar la Eucaristía, realizar la Eucaristía, es algo propio solo del que está ordenado. Pero eso no quiere decir que si hay un fiel que esté presente no hace nada. ¿Por qué? Tanto por los hábitos de fe, esperanza y caridad, como por los caracteres sacramentales, que ahí sí que intervienen, está ofreciendo a Dios el culto que Dios quiere. Pero la realización de la misa en cuanto tal, o sea, la transustanciación, la está realizando el obispo y el presbítero. O sea, el fiel no transustancia, pero eso no quiere decir que no haga nada, sino que está rindiendo a Dios ese acto de culto ante Cristo ahí presente. Y digo que el fiel no transustancia porque la transustanciación o se da o no se da. O sea, no es que haya más o menos transustanciación. O se ha dado la transustanciación o no se da la transustanciación. Y no es que se dé un poquitín más o un poquitín menos porque haya más fieles o menos fieles, canten más o canten menos, no.
La transustanciación o se da o no se da. Y los fieles no realizan la transustanciación, pero eso no quiere decir que no hagan nada. Están ejercitando ahí sus actos de fe, esperanza y caridad, están dando culto a Dios en razón de que han sido marcados con el don con el carácter bautismal o de la confirmación, independientemente de que canten o dejen de cantar, de que sigan esas oraciones o sigan otras oraciones. La cuestión está que ellos están adorando a Dios en ese momento. Bien, aquí como veis, los pastores interactúan como un solo cuerpo con el único objetivo, el de alabar y dar gloria a Dios. Y ahí es donde interviene claramente, en ese dar gloria a Dios, donde interviene cada uno de los fieles con su carácter bautismal. Habla aquí cómo en las fórmulas de la liturgia se expresa la fe de la Iglesia. Esto lo vimos sobre todo al estudiar el documento de Messner. El tema de que el magisterio nutre, discierne y juzga, el sensus fidelium, lógicamente, por esa posibilidad que tiene, esa asistencia que tiene el magisterio. Repito, cuando hablamos del magisterio infalible, es una cosa muy clara. Y luego también el magisterio también juzga con anterioridad si las opiniones que se presentan entre el pueblo de Dios y que pueden parecer corresponder al sensus fidelium corresponden en realidad a la verdad de la tradición recibida de los apóstoles, porque claro, puede darse el caso que se estén difundiendo herejías y algunos lo quieren hacer pasar como sensus fidelium. No, el pastor tiene que ver que esto es coherente o no con la fe, porque obviamente el pastor también tiene el sensus fidei, o sea, todos los que tengan el sensus fidei pueden moverse en este sentido, solo que a los pastores, y sobre todo cuando hablamos ya de las determinaciones definitivas e infalibles de la Iglesia, le corresponde esa precisión y ese discernimiento. Bien, habla aquí del tema de la recepción como un proceso por el cual el pueblo reconoce, hace suyo en su vida, por la virtud de la fe, lo que van proponiendo los pastores. Bien, aquí la cuestión obviamente, eso siempre es algo activo, porque repito que las virtudes teologales son virtudes, son algo activo. Lo que pasa es que, tiene gracia esto, dice, hay ocasiones, sin embargo, en que la recepción de la enseñanza magisterial por parte de los fieles se encuentra con dificultades y resistencias y se requiere en ambos sentidos de una acción apropiada en tales situaciones. Los fieles deben reflexionar sobre la enseñanza que les ha sido dada, haciendo todo lo posible para entenderla y aceptarla. La resistencia como una cuestión de principios en la enseñanza del magisterio no es incompatible con el auténtico sensus fidei, o sea, organizar así un folclore por oponerse al magisterio, pero el magisterio debe reflexionar igualmente sobre la enseñanza que se ha dado y considerar si ésta necesita una clarificación o reformulación. O sea, aquí probablemente tiene de fondo el tema, por ejemplo, de lo de la humanae vitae. Pero ahí el problema no es que el sensus fidei se opusiera a la humanae vitae, no es que había mucha gente que ya pasaba ampliamente, o sea, lo único que quería era el mayor placer posible y entonces se oponían pues a cualquier, digamos, a la enseñanza de la humanae vitae. Pero claro, la búsqueda de maximizar el placer no parece que tenga mucho que ver con la fe informada por la caridad o con los dones del Espíritu Santo. O sea que, digamos, cuando hay... Y también esto se ha podido dar en otro sentido cuando entendemos como magisterio una serie de cosas que son completamente opiniones personales de los pastores, pero por el hecho de, digamos, esta adulación que existe, por el hecho de que lo dice ya un determinado jerarca, ya todo el mundo amén. No, evidentemente no. O sea, como veis, muchos de estos problemas, si se aplicara lo que aludíamos en otras clases, que el magisterio tuviera la máxima fuerza, pero se centrara únicamente en aquellas cosas que son fundamentales, muchos de estos problemas desaparecerían. Y luego el sensus fidei y la teología, en el sentido de que por supuesto ayuda a los teólogos. Aquí habla de que la teología, digamos, puede aprender de cosas que digan los fieles, pero hace falta ahí ese discernimiento. Y por supuesto el tema de que los mismos teólogos deben vivir de acuerdo con el sensus fidei. O sea, aparece aquí las dos cosas. Fijaos, en qué sentido la teología tiene la doble relación con el sensus fidei. Por una parte, los teólogos dependen del sensus fidei, porque la fe que ellos estudian y articulan vive en el pueblo de Dios. O sea, ellos mismos tienen que tener también este sensus fidei. Por supuesto que la teología no es simplemente dejarse llevar por ese sensus fidei, sino razonar y argumentar, pero eso le puede ayudar.
Acordaos aquí lo que decía Domingo Báñez, que en igualdad de circunstancias será mejor teólogo aquel que tenga más caridad, porque si tiene más caridad tendrá más dones del Espíritu Santo y podrá tener esa ayuda, por así decir, exterior a la hora de hacer teología, pero se entiende en igualdad de circunstancias. O sea, no es que el don del Espíritu Santo te vaya a suplir el no haber estudiado o el no haber investigado. Podría hacerlo en alguna ocasión, incluso podría recibir una teología infusa o una revelación de Dios, pero no suele ser lo más habitual. Y luego, por otra parte, los teólogos ayudan a los fieles a expresar el auténtico sensus fidei, porque les recuerdan las líneas esenciales de la fe, les ayudan a evitar las desviaciones, etc. O sea que, como veis, hay una doble relación entre entre la teología y el sensus fidei. Esto lo presenta aquí con más detalle. Bueno, también detectar, o sea, esto, ya digo, solo que no vamos a ver, ya como tenemos que estar a punto de terminar, lo podéis ver. También un poco, por ejemplo, curioso, el sensus fidei puede tener algo que ver con el lenguaje simbólico o místico que a veces aparece en la liturgia o en la religiosidad popular. Hace falta estudiar eso. Luego los teólogos tienen que reflexionar sobre el sensus fidei. Y aquí hay una parte que a mi modo de ver es muchísimo más discutible y son los aspectos ecuménicos del sensus fidei, diciendo que en varios diálogos ecuménicos pues también puede intervenir ahí el sentido de la fe. Pero claro, si antes se nos ha dicho que el sensus fidei te ayuda a discernir lo que es coherente y no es coherente con la fe, si alguien no reconoce algún dogma que profesa la Iglesia Católica, se supone que si ha tenido el sensus fidei porque le han bautizado, se ha estado bautizado fuera de la Iglesia, él no ha conocido, no le han presentado la verdad plena, si está actuando el sensus fidei, lo que era el sensus fidei será moverle hacia la Iglesia verdadera y hacerle rechazar el contenido herético de aquello que se profesa en una comunidad cristiana separada de la Iglesia. Repito, herejía, aunque sea en el sentido material, porque si obviamente alguien es luterano y dice que la justificación no nos transforma interiormente, pues mire usted, si usted tiene fe de verdad, la fe de verdad le va a mover a rechazar esa afirmación y por tanto a volver hacia la Iglesia Católica. Bien, por eso, claro, aquí trata un poquitín dice, ¿deberían solo aquellas doctrinas que obtienen el consentimiento común de todos los cristianos ser consideradas como expresión del sensus fidelium y por tanto como verdaderas y vinculantes? Obviamente no, porque hay cosas que no dicen o que niegan algunos cristianos de otras confesiones y sin embargo son cosas verdaderas, con lo cual el sensus fidei les debería llevar a apartarse de eso. Por eso ya digo que en principio aunque al sensus fidei podrían contribuir cristianos separados, el caso es, o sea, que dice la respuesta es sin duda afirmativa, sí, afirmativa en una teoría enormemente teórica, porque la pregunta es, si ustedes tienen tanto sensus fidei y no están en la Iglesia Católica, ¿cómo es que no les hace el sensus fidei, no les mueve a reconocer sus errores? O sea que, digamos, este campo, aunque en principio podría ser aceptable, pero se entiende que si tienen tan fuerte el sentido de la fe, les movería a rechazar aquello que está mal. O sea, porque fijaos que cuando alguien es bautizado, como el bautismo fuera de la Iglesia Católica realmente actúa, puedes decir que tienen la fe infusa. Puede darse el caso además de que por ignorancia inculpable no hayan perdido la virtud de la fe. Pero claro, esto en diálogos teológicos de este tipo, cuando es gente que tiene mucha más formación, es un caso ya muchísimo más hipotético. Viene ya el capítulo 4, simplemente lo vamos a apuntar, serían como tácticas o sugerencias para discernir el sensus fidei, o sea, qué disposición tiene que haber, pues el participar en la vida de la Iglesia, escuchar la palabra de Dios, apertura a la razón, o sea, no se contrapone la razón, el tema del magisterio, santidad, para que, ya digo, santidad desde el punto de vista de que actúen los dones del Espíritu Santo, la imitación de Cristo, tal, buscando la edificación de la Iglesia, y luego algunas aplicaciones concretas, como el tema de la religiosidad popular, para saber purificarla, pero también valorarla. Veis que es bastante amplio el tema este. Y luego la opinión pública, no confundir el sensus fidei con la mera opinión pública, ni muchísimo menos con la opinión publicada. Bien, pues lo dejamos ya aquí, que ya ha pasado el tiempo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.